Welcome to Innovate and Educate Creative Bulletin News. I'm Yvette Foster, and I'm so excited to present to you, future teacher, this format where you're going to be able to learn about innovation thanks to the contribution of very experienced teachers from different stages of education. They will share with us their active methodologies and how they enhance in your students the learning to learn process. So, are you ready? Let's take off and learn. Welcome to Innovate and Educate Creative Bulletin News. En este episodio número 28 seguimos en México y esta vez es gracias a una gran persona, una mujer a la cual yo admiro muchísimo como mujer y como profesional de la educación. Su nombre es Gabriela Bustamante y bueno, la conozco desde hace madre mía, más de 20 años. Exacto. Más de 20. Trabajamos juntas y para mí, Gaby, eres un referente. Aprendí mucho de ti y sigo aprendiendo y siempre ha sido como para mí una imagen el de continuar, de confiar, de que se necesita vocación y compromiso para poder realmente atender al alumnado. Así es que bienvenida, Gaby. Muchas gracias, Ivette. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eso es. Gaby, si no te importa contar un poquito de ti, porque yo puedo decir tu amplio currículum y ya me perdí, la verdad. Pero bueno, si con lo que tú quieras compartir, pues Gabriela, Gaby, bueno, yo le llamo Gaby, pero Gabriela, si quieres compartir, pues ¿a qué te dedicas? Muchas gracias, Ivette. Bueno, pues yo ya llevo bastantes años, como comentabas, dedicándome a la educación. Aunque mi formación es en educación especial, pues los últimos años me he estado dedicando más a educación regular, específicamente en nivel primaria. He estado trabajando, estuve algunos años frente a grupo, hasta hace 7 años, que estuve ya escalando por ahí algunos puestos. Estuve como coordinador académico en un colegio particular. Yo radico en el estado de Querétaro, en México, como lo comentaba. Y pues dentro de la parte académica, pues también he estado capacitándome, actualizándome, porque los planes y programas, al menos en nuestro país, han cambiado, cambian de manera frecuente, y eso pues nos obliga a estarnos actualizando y saber sobre qué línea, sobre qué metodología vamos a trabajar en cada uno de los grupos. Básicamente he estado combinando un poco la educación regular con la educación especial, porque pues bueno, mi esencia y mi formación viene de esa área de la educación especial. Y por las tardes me dedico a dar terapia del lenguaje, que es la especialidad con la que yo me formé. Y también doy apoyo académico a alumnos que presentan algunos problemas de aprendizaje, algún rezago académico que pues es influyente dentro del aula, con niños de primaria acá en México, primero a sexto grado. Son 6 años de educación básica, de educación primaria, y pues básicamente en eso me he desempeñado. Y pues bueno, la actualización y la capacitación, que considero que son aspectos que dentro de nuestra carrera yo la comparo mucho con la de un médico, por ejemplo. Siempre tenemos que estar al día con las nuevas metodologías, las nuevas tendencias, el hecho de poder implementar o compartir con otros colegas estrategias que han sido funcionales. Gracias a la tecnología, pues ahora tenemos, o tengo yo al menos, un mayor acercamiento con algunos terapeutas del lenguaje o maestros de otros países, y eso pues también permite enriquecer bastante el trabajo en el aula. Mm. Así, grosso modo, y ver eso es en lo que ando. Y pues bueno, también picando un poquito piedra en estar dando clase a nivel licenciatura, ha sido como un proyecto que tengo desde hace 6, 7 años, y bueno, lo fui dejando. Ya lo estoy retomando a partir de este 2025, y pues bueno, también dentro del ámbito educativo. Qué bien, enhorabuena, Gaby. Sí, a Gracias. ver, yo siempre que pienso en ti es como, a ver, la maestra, ¿no? Pero también la alumna constante. Sí, yo pienso que nunca dejas de aprender. Siempre hay algo en lo que tienes que aprender. Incluso en charlas como esta seguramente obtendremos al final un aprendizaje, porque considero que incluso en el aula, cuando estás tú enfrente,
que bueno, ahora ya se ha modificado mucho ese papel, ya no es el aula clásica o típica en la que a lo mejor yo estudié cuando fui niña, pues dentro de esa dinámica, pues es también llevar al alumno más allá, ¿no? De ese libro, de esa ponencia que tú estás dando, sino que también al situarlo como el centro de la educación en ese momento, como el centro del aprendizaje, y también escuchar el cómo ellos viven el mundo actual, el cómo se desempeñan o se desenvuelven de manera entre pares y el cómo ellos visualizan cosas tan simples, ¿no? Como es la lectura de un anuncio, la lectura de un libro, todo ese tipo de cuestiones, pues salimos siempre del aula con un aprendizaje, ¿no? Entonces, realmente pienso que es un ganar-ganar, porque si bien vas a impartir algo, también te llevas algo de ese lugar o de ese espacio. Claro, para ganar, ganar hay que estar presente, ¿eh? Claro. ¿No? Claro, y con apertura, ¿no? Porque a veces se piensa que como tú eres el maestro, tú eres el profesor en ese momento, pues tú eres quien lleva todo, quien ya lo lleva terminado. Y esa visión, pues ya no debería de ser, aunque se sigue dando en muchos lugares, ya no debería de ser, ¿no? Porque simplemente al momento de interactuar o de compartir, pues ya estamos teniendo conceptos, ideas, perspectivas diferentes, ¿no? ¿Qué te llevó a ti a dedicarte a la educación, Gaby? Yo considero y creo, siempre que me hacen esa pregunta o pregunta similar, siempre lo llevo a la misma línea. Considero que fui una niña muy afortunada porque corrí con la gran suerte de contar con profesores que eran, que se les notaba la vocación en todo momento, ¿no? Entonces, si bien en un inicio yo iba por la línea de ser abogada, de ser psicóloga, cuando iba ya a la parte de la licenciatura, pues terminé en el ámbito de educación, porque ya trabajaba yo en el ámbito educativo en ese entonces, y pues la orientadora de mi entonces secundaria, pues me decía, tienes perfil para, me hizo obviamente unas pruebas y me dice, tienes perfil para el área de humanidades, pero a ti qué te gustaría. Entonces yo volteaba y veía en la secundaria a mis maestros, los tengo así como muy presentes, entonces considero que el que te inyecten ese deseo de estar enfrente, de platicar, de saber que es algo a lo que te vas a dedicar toda tu vida, pues tiene mucho sentido y tiene mucho que ver. Yo creo que eso principalmente fue lo que me llevó a estudiar lo que estudié. Y ya pues inclinada al área de educación, del área especial, de educación especial, pues fue porque ya trabajaba en ese ámbito. Entonces ahí empecé a conocer cómo eran esas áreas de audición y lenguaje, de ceguera, niños con algunas otras dificultades a nivel motor, por ejemplo. Todo eso me llevó a darme cuenta que sí, que era lo mío y siempre digo que yo estoy acá por vocación, pero también por convicción. Mm, mm. Es que, mira, escuchándote, muchas veces puede ser que uno decide ser maestro, ¿no? O la vida te lleva a ser maestro, ¿no? Porque muchas veces dentro de nuestro propio proceso de aprendizaje tuvimos malas experiencias. ¿Sabes? Y es como un Sí, poco como resarcir lo vivido y esta parte un poco más heroica de no quiero que le pase a los niños o a los alumnos de hoy, ¿no? Y a los futuros alumnos que puedan venir y no, porque, ¿no? Si alguna persona, por ejemplo, con algún TDAH que igual nunca se le detectó a tiempo y que en su época, vamos, qué intervención y qué nada, ¿no? Y a veces, ¿no? Este autodescubrimiento, ¿no? claro, Puede llevar a otros a la educación, pero me gusta escuchar el que gracias a que tú tenías unos referentes positivos y sobre todo en la educación secundaria, que a veces suele ser más complicada, ¿no? por la edad, ajá, Porque, bueno, muchos tienen su formación oficial pues en biología, en historia, etcétera, y luego más adelante deciden no tener esta formación pedagógica, pero de aquí a que encuentran, ¿no? Esa sintonía entre pues la asignatura y la pedagogía, pues toma tiempo darle forma. Pero me gusta escuchar que gracias a que tú, ¿no? Pudiste mirar y pudiste tener la fortuna de recibir, ¿no? Pues esa atención que es necesaria por parte de los docentes, ¿no? Porque ¿tú qué crees, Gaby? Que sí, el desarrollo de competencias es muy importante, pero ¿qué hay del vínculo que uno genera con los alumnos? ¿Cuál es tu visión de ello? es indispensable. Y fíjate que justo cuando yo terminé de estudiar la maestría hace algunos años,
Yo la estudié con la intención de irme a trabajar a nivel superior, de irme a impartir clases a nivel bachillerato en los CONALEP, que son las escuelas de nivel técnico acá en México, y a lo mejor si había la oportunidad, pues a lo mejor a nivel maestría también. Y cuando yo me voy a esos lugares como a meter solicitud de empleo, a querer ingresar, tanto particulares como de gobierno, siempre me decían, tienes que tener un nivel más y pues suena lógico, ¿no? Tienes que meterte a la maestría porque para poder impartir clases acá tienes que tener ese nivel. Y yo decía, pues sí me suena lógico porque si ellos están en este nivel de formación, pues tú para poder estar al frente tienes que estar un pasito arriba, ¿no? Y me metí a estudiar la maestría. Cuando me meto a estudiar la maestría, en ese entonces fue antes de la pandemia, era presencial, yo iba 2 veces a la semana, la normal superior de aquí del estado, me súper bien, la verdad que también ahí tuve muy buena experiencia en cuanto a formación, excelentes profesores. Y cuando yo decido mi tema de tesis, que ya era un tema que a mí me venía dando vueltas desde la licenciatura, o sea, muchos años atrás, el cómo influía o el cómo influye la cuestión emocional en el desarrollo de habilidades académicas, pues fui como muy señalada, ¿no? Incluso en la licenciatura terminé pues yéndome por otro tema, sí inclinado, sí llevaba la educación especial, pero como que lo dejé de lado, vaya, la cuestión emocional. Y la quise retomar en la maestría. Entonces, una de mis maestras específicamente me decía, no, es que no hay muchos estudios, no vas a encontrar muchas cosas que te lleven a darte cuenta o a demostrar cómo es importante esa parte, porque cómo la evalúas, o sea, tú evalúas los conocimientos con un examen, ¿no? Hay una puntuación, hay la parte cuantitativa, pero ¿cómo evalúas esa parte cualitativa? O sea, pues la observación y lo que el niño o lo que el alumno te pueda dar, pues es al final es un resultado, es algo que te puede sumar. Entonces había como cierta controversia, ¿no? En cuanto al tema. Yo me meto a investigar, empiezo a trabajar en la escuela en la que yo ya daba clases, en ese entonces sexto grado, niños que están en esa transición de irse a educación secundaria, aproximadamente 11 12 años. Y eso pues era un buen ámbito para mí para poder demostrar que sí era importante, ¿no? Entonces, yo considero, retomando un poco lo que me preguntas, que no puede existir la una sin la otra, no debe haber un equilibrio. Si es bueno, sí sé que tengo que dar este bagaje de conocimientos, sí sé que tengo que terminar este libro, entre comillas, sí sé que tengo que avanzar en este programa, pero no puedo ni debo dejar de lado la parte emocional. Porque a mí de nada me sirve estar aquí en una pantalla que fue el tiempo de la pandemia, estar dando clases bajo línea, bajo un dispositivo o de manera presencial estar, a ver, apréndete la tabla, apréndete las cuestiones, apréndete el abecedario, aprende la parte del proceso de la lectoescritura. Si el vínculo o esa parte motivacional no la estoy generando con el alumno, si no existe esa cuestión de cómo te sientes hoy, a lo mejor hoy no viene al 100 como también nos puede pasar a los docentes, no llegar al 100 por mucho que quiera separar, siempre va a haber algo que permee, siempre va a haber algo que traspase esas cuatro paredes de tu aula y que diga, ahorita no estoy al 100 pero tengo que. Sin embargo, con el alumno pues es difícil, también dependiendo de la edad, porque a veces no saben canalizar ese tipo de emociones, ¿no? Y a veces es un bloqueo en el que pues no dejo, no escucho, no veo, no hago nada, estoy en mi mundo, y eso es un bloqueo que no solamente afecta de manera emocional, sino que tampoco permite que esos conocimientos o esa clase llegue a donde tiene que llegar con ese alumno, ¿no? Entonces, preferible muchísimas veces dedicarle 5 o 10 minutos a ese alumno, a esos alumnos, para trabajar esa área y después seguirte con la tabla de multiplicar, con el abecedario, con lo que te toque trabajar, pero sí es importante no dejarlo de lado. Para muchos es complicado porque desde ellos como su función la ven como muy específica, ¿no? Yo solo vengo aquí a esto, no me debo involucrar, no debo hacer esto, no, pero está muy comprobado en ese sentido que sí, o sea, si tú no que te involucres o que vayas más allá con el alumno, pero sí que le dediques unos minutos, tal vez a una actividad en donde todos puedan hablar, tal vez el que puedas dejar esa puerta abierta de tu espacio como docente y decir, si necesitas algo, aquí estoy, podemos platicarlo. El que muestres a tus alumnos cómo canalizar esas emociones, cómo gestionarlas, ¿no? Porque a lo mejor a muchos se nos da la parte verbal, pero habrá quienes no se les dé mucho y digan, yo mejor lo escribo y está más que claro y se desahoga, está la cuestión de que logró expresarlo y quien lo recibe sabrá de qué manera puede llegarle a ese alumno. Entonces, definitivamente son dos cosas que no pueden ir separadas
el desarrollo de competencias y de habilidades pues es necesario, es indispensable y más en el mundo tan competitivo en el que vivimos hoy día, pero no se puede dar sin que antes hayas trabajado todas y que tengas una base de educación emocional, ¿no? Con los Mm, chicos. ya. Y si lo auno a la parte de educación especial, Gaby, ¿no? Eh, a raíz sobre todo de la pandemia, como que ha ¿Sí? surgido más, ¿no? Está más presente, ¿no? El alumnado que requiere de una intervención mm, más ajustada a su momento vital y a utilizar sus fortalezas para complementar o para a su vez activar esa necesidad que tienen, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión de esto? Porque luego hay momentos en los que un profesor o un maestro o una maestra no se da abasto o no sabe qué hacer. Sí, definitivamente la educación era una en el 2020 y es otra o fue otra totalmente en el 2022 cuando las cosas más o menos regresaron, no digamos a una normalidad, porque yo creo que esa normalidad pues nunca existió y mucho menos en esos años. Hubo un cambio radical que yo creo que nunca nadie nos imaginamos o que en algún momento en películas de ciencia ficción lo veíamos y lo veíamos, obviamente pensamos que eso nunca iba a ocurrir, pero sí es evidente, ¿no? Que los alumnos que tuvieron, que estuvieron en ese periodo, por ejemplo, que ingresaban en esos años a educación preescolar y no lo tuvieron de manera presencial, cuando ellos tienen que ingresar a una institución, pues obviamente yo considero que la parte, o se observaba incluso en la escuela en la que yo estaba, se observaba mucho que los niños, teníamos niños de tercero de preescolar cuando anteriormente no había niños de tercero llorando, ¿no? Por dejar a la mamá, cuando eso se veían los pequeñitos de primero. Teníamos Mm, niños en primero de primaria que habían estado los 2 años antes en casa completamente por cuestiones de la pandemia y que ahora tenían que ingresar. Entonces tuvimos que, nos sentábamos a platicar con las maestras para ese entonces yo ya estaba en la coordinación académica y yo les decía a las maestras, es que tenemos que priorizar, porque si bien te preocupa un programa académico, ¿tú crees que debe seguir siendo tu punto de partida este, con el que nosotros siempre arrancábamos en otros años antes de la pandemia? mm. Y entonces para ellas fue así como un rato de reflexión de decir, no, pues en realidad no, porque aunque yo quiera partir de aquí, me tengo que regresar. Tienes que regresarte incluso a actividades que a lo mejor hacían tus compañeras de tercero de preescolar para trabajar esa transición entre el preescolar y la primaria. ¿Por qué? Porque si bien estuvieron tomando clases, si bien todos los días se conectaban, si bien había un apoyo en casa, pues esto nunca se va a comparar. O sea, esta cuestión digital, esta cuestión en línea y a distancia, jamás va a reemplazar el que el niño te pueda ver, y más a esa edad donde el niño es más dependiente, donde a lo mejor es más tiende más a que le des el apapacho, tiende más al contacto incluso físico, ¿no? Con sus profesores. Entonces, todo eso no lo tuvo durante 2 años. Entonces, necesitamos como hacer un recuento, pero a la vez hacer un análisis, una reflexión que nos lleve a ver ahora desde dónde vamos a partir, porque si bien a un inicio de ciclo escolar haces un diagnóstico que te permite ver habilidades no solo académicas, sino también habilidades sociales, pues también es importante analizar si ese programa va a seguir iniciando como en otros ciclos escolares solía iniciar, ¿no? Entonces, considero que los cambios a nivel de los programas, si bien tenemos programas que nos rigen a nivel gubernamental, pues sabemos que dentro del aula, pues cada docente es dueño de esa aula, cada docente es responsable de esa aula y cada docente puede hacer magia, ¿no? En esos momentos en el salón. Y yo cuando pasaba a observar las aulas y veía aquellas maestras que por personalidad eran como más en la tendencia del amor, del escucha y demás, las aulas se veían muy distintas, ¿no? Incluso el cuestionar a las personas que son los dueños de los colegios, hablando de los particulares, pues a lo mejor antes teníamos 30 y tantos alumnos, ahora ya no, y no porque la maestra no tenga la capacidad, sino porque ahora las necesidades o la demanda se ha duplicado. Y eso conlleva también a un agotamiento para el docente, para quien está en grupo. No, no se diga también de las escuelas públicas, ¿no? En donde pues ahí ni siquiera hay un consenso al respecto, y eso creo que es en todos los países, porque ahí al final del día, si consideran que solo hay 3 maestras de un grado y hay tantos alumnos, pues se dividen los 3 grupos
y así, si te tocaron 30, 40 es con los que vas a trabajar durante el ciclo escolar. Y peor aún, que hay niños que incluso han ingresado, ya arrancado el ciclo escolar, ingresan, entonces pues ya todo lo que el ritmo que tú ya lograste con tu grupo, pues tienes que también encaminar a ese nuevo alumno para lograrlo o acercarlo lo más posible a lo que tú ya llevas trabajado, ¿no? Yo acá en las clases vespertinas me he enfrentado a niños que, pues, entre la pandemia, entre situaciones de los papás, hay un caso en específico que me impacta mucho, que ahorita ingresó por edad a cuarto grado, pero él es su primer año que está en la escuela. Entonces, imagínate, ese niño solo conoce el abecedario, se sabe las sumas con una cifra, y de hecho por eso viene conmigo, porque quieren que yo trabaje como lo básico que él debe tener para el siguiente año alcanzar a estar en un quinto grado, porque por edad el sistema no lo admite en un grado más bajo, pero sí observas que hay disposición del alumno, que existe esas ganas de aprender y eso la verdad ayuda bastante, porque también hemos tenido casos que los traen, pero es más por dinámica los papás. El alumno no viene con toda la disposición y obviamente son casos en los que te llevas más tiempo para trabajar con ellos y la dinámica es muy diferente. Entonces, sí, sí es algo que nos marca un antes y un después y sobre todo con esto enfatizo la parte emocional, ¿no? La parte de acercamiento que tiene que estar entre tú y el alumno, ¿no? ¿Cómo estás? Yo en el caso de cuando estaba frente a grupo, pues siempre era el iniciar el día con eso, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo les hiciera el lunes? ¿Cómo te fue el fin de semana? ¿Qué hicieron? Tenía compañeras que se quejaban porque llegaban los lunes y hablaban más que otro día, ¿no? Yo decía, pues sí es normal, porque tienen tantas cosas que acumularon el fin de semana, que es obvio que ellos vengan ahorita, no todos, pero sí muchos, con esa necesidad de decirlo, ¿no? Entonces yo prefería dedicarle 10, 15 minutos al inicio del lunes, así de, a ver, primero les decía, tienes 10 minutos para platicar con quien tú quieras, te voy a contar el tiempo y esos 10 minutos yo estaba poniendo la fecha, poniendo actividades en el pizarrón, haciendo cosas, recogiendo cuadernos, entregando cuadernos, y ya acabó el tiempo. Ahora a ver, dos, tres personas que me quieran compartir cómo les fue de fin de semana. O con una palabra a todos, cada quien vamos, los 30 que tenían. Y ya había dedicado media hora a eso, pero ya el resto del día yo no batallaba con cállate, siéntate, ya estás platicando el fin de semana, espérate al recreo, no. Yo ya no me preocupaba por esa parte porque ya le había encontrado como que el clic a ese aspecto y a la vez pues haces ese match con tus alumnos, ¿no? Porque te ven, te empiezan a ver de otra manera muy diferente, ¿no? Y haces el sondeo de a ver cómo está, a ver hoy que tengo preparado esta actividad, a ver cómo me va a ir, ¿no? Eh, Sí, sí, igual no es para hoy, igual la hago mañana, que ya van a estar más asentados y la modifico, ¿no? También un poco esa escucha que luego tenemos también nosotros los adultos con, también, la- sí, con las propuestas de aprendizaje que dices, hoy no, no pasa nada, lo cambio, ser flexibles, ¿no? Sí, sí. exacto. Sí, esa flexibilidad a veces falta, Ivette, porque a veces a los compañeros les preocupa que si tenían 10 actividades, tienen que terminar las 10. Y ahora acá se habla mucho de esa flexibilidad, de esa autonomía curricular. Entonces, dentro de esa autonomía es, pues sí, tú y yo somos del mismo grado e hicimos una planeación con 10 actividades. A lo mejor tú sí las lograste, pero yo logré 8. Pero ¿qué crees que con esas 8 yo evalúo y me doy cuenta que logré también estas cosas con mis alumnos, ¿no? Entonces, esa flexibilidad a veces a los docentes, sobre todo quienes ya llevan como más años con una misma estructura, les cuesta un poco más de trabajo, ¿no? El romper, cuando les rompes un poco esa dinámica o ese patrón que han seguido durante tiempo, les angustia, les preocupa y pues eso genera el hecho de que no haya un buen resultado, de que no existe un buen resultado. Pero a veces hay como que sopesar, ¿no? ¿Qué quieres tú con el grupo? Si realmente es avanzar en esto, en un tema que a lo mejor ya cuando lo pones en práctica, cuando lo planeaste o cuando lo pensaste y lo planeaste fue una cosa, pero cuando ya lo vives en el aula es otra, y ahí más bien nuestra idea o nuestro pensar tendría que ir encaminado a, ¿esto realmente va a ser significativo para mi alumno o lo está haciendo ya desde ahorita? ¿O lo va a llevar a la práctica? ¿Realmente le va a servir? Porque ya si nos respondemos esas preguntas o si ellos nos las pueden responder, ahí tú ya vas un paso adelante, ¿no? En toda esa cuestión, ¿no? Y más ahorita que ya los chicos empiezan a ser más conscientes de muchos aspectos de esto, no, ni me va a servir para qué me lo estás enseñando, o yo no le encuentro sentido, ¿no? A esto es ayudarle
a que lo vea, que vea que sí, que en algún punto, en algún momento lo va a necesitar y si no lo tiene adquirido y no lo tiene consolidado, pues obviamente va a ser algo que le va a estar, va a ser como la piedrita en el zapato durante su formación, ¿no? Sí, totalmente. Es que esto también, mira, cuando me estabas diciendo, ¿no? Hablar con, ¿no? con tu equipo, por ejemplo, ¿no? Que me imagino que lo tienes como de manera calendarizada en la semanal, ¿no? Para Sí. ti, ¿cómo es ejercer ese liderazgo? ¿Desde dónde lo haces? Fíjate que el ejercer el liderazgo dentro del ámbito educativo es una línea muy delgada, porque Mm. me ha tocado, yo siempre decía, yo me prometo a mí misma, es como el juramento cuando terminas una carrera. Cuando yo tomé la coordinación, que pues me llegó sin buscarla, sin esperarla, yo ya me iba del colegio, te digo, ya buscando dar clases en otro nivel, yo lo vi como un reto, ¿no? Dije, bueno, por algo me está llegando esta oportunidad, termino la maestría con tranquilidad y lo tomo, lo asumo como un reto, ¿no? Y yo me prometí el que nunca se me olvidara de dónde venía, ¿no? Yo dije, tú llevas tantos años trabajando en grupo, tantos años frente a grupo, algunos aquí en Querétaro, otros en la Ciudad de México, y no se te tiene que olvidar todas esas cuestiones por las que tú pasabas cuando dabas clases, todas aquellas cuestiones que se te facilitaban, todo aquello que en lo que te resultaba un poco más complicado, más difícil. Me tocaron, considero, buenos tiempos porque los papás en ese entonces, porque fue antes de la pandemia, no eran tan demandantes, tan en una línea de poco colaboración como ahora se vive. Esa línea ya me tocó vivirla ya estando del otro lado, ¿no? Entonces yo dije, no, no se te tiene que olvidar, porque a veces pensamos que hay mucha gente que a lo mejor no tiene la experiencia de estar frente a un grupo y tiene un puesto de liderazgo. Entonces a veces esa simple cuestión de estar frente a grupo es la que hace falta, ¿no? Conocer, porque no es lo mismo estar en un escritorio revisando una planeación que estar en un aula, ¿no? Entonces, el liderazgo que se ejerce debe de ser no desde arriba, sino sobre la misma línea de la gente con la que trabajas, ¿no? Sin olvidar esa cuestión, pero también siendo muy empático, ¿no? Porque a lo mejor yo puedo llegar en el momento y decir, está pasando esto en el aula, sí, pero eso está pasando ahorita a partir de la 1 de la tarde que yo estoy llegando. Yo no sé, qué pasó desde las 8 que ingresaron los alumnos, ni tampoco sé lo que pasó ayer o antier, qué antecedente tenga la maestra con este alumno, con este papá. Entonces, si yo conozco todo ese contexto, pues puedo guiar, puedo orientar a mis compañeros. Este, también realizo observaciones de clase de vez en cuando, tengo juntas con ellos les llamo colegiados, los quienes están impartiendo el mismo grado, el colegiado de primero, el colegiado de segundo, el colegiado de tercero y así hasta el de sexto. Y ellos tenemos reuniones mensuales, semanales y mensuales, que acá son los famosos consejos técnicos escolares que se hacen una vez al mes, esos son obligatorios, pero independientemente de lo que nos pide el sistema, yo abro otros espacios con ellos en donde damos, si vemos que el tema ahorita es, no sé, este, cuestiones de alguna parte que tenga que ver con la cuestión emocional o con el trato con los papás, pues es un tema que si yo puedo lo doy, que si no lo da la psicóloga, que si no buscamos a alguien que venga y lo dé para capacitar, o buscamos algo en internet que yo ya lo había revisado previamente y diga, esto nos va a hacer sentido, ¿no? Y con eso trabajamos. Entonces, realmente la línea de liderazgo es no sentirte 2, 3 pasos más arriba en ese aspecto, porque si no también hay una línea de confianza que no logras con tu equipo de trabajo y construir una línea de confianza es básica, es indispensable en estos puestos porque te abre camino, ¿no? Para que el docente te pueda decir con toda la seguridad qué es lo que está pasando en el aula y en dónde necesita el apoyo, ¿no? Que también es como cuando tú hablabas de la escucha, de escuchar al alumno, en tu caso, ¿no? Es también tener esa escucha disponible para tu profesorado y que es la parte de la empatía que también mencionas, pues que esté presente en la relación que establezcáis vosotros. O sea, es un vínculo al fin y al cabo. Y me imagino que con Claro, cada maestro el vínculo es diferente también, es diverso, ¿no? Y a la vez claro. como equipo lo enriquece, ¿no? Sí, y es ir con la visión de que vas a edificar, vas a sumar a su trabajo, no vas a imponer algo que seguramente a ti te funcionó, pero que tú no sabes si hoy día le va a funcionar a la persona a quien se lo está sugiriendo, ¿no? Entonces, realmente es
también hasta un ejercicio de honestidad, ¿no? Mm. Con ellos. Ya. Gaby, proyectos futuros así a corto o mediano plazo, si te apetece compartir y si no, te los guardas en el bolsillo. Sí, realmente ahorita sí ya estoy en esa parte de ahora sí cumplir el sueño de empezar a trabajar con el nivel de educación superior. Ya estoy, de hecho, por fin se medio cumplió el sueño porque me dieron la oportunidad en una universidad particular pequeña, acá en el estado, empecé el sábado pasado, Ah, fue mi primer bien. clase, entonces la verdad es que estoy muy contenta, tengo un grupo de 7 alumnos, lo cual facilita muchísimo, mucho, en muchos aspectos las actividades, el momento de calificar, la carga administrativa, muchas cosas y me hizo recordar muchísimo mis tiempos en los que yo llegué a un aula, así como ellos, ¿no? Y me senté esperando con esa necesidad o con esas ganas de aprender. Entonces, la idea es, ahorita pues empecé de a poquito, ¿no? Con esta clase, pienso ya tener mi horario completo de aquí a agosto que termina acá el ciclo escolar, sí poder estar completamente, conseguir o en esa misma escuela o en otras universidades, más clases, más horarios de clases, porque tú sabes que en ese nivel puedes ir completando tus horarios. Acá trabajo solo de momento los sábados 3 horas bien, la verdad es que te digo, muy, muy contenta. Y por las tardes estoy trabajando de martes a jueves aquí en casa en las tardes, la terapia del lenguaje y el apoyo académico a los niños con rezago académico, ¿no? Y el resto del día, pues me estoy dedicando a tomar cursos, diplomados, cosas así, pero ya de una manera más tranquila. Digamos que de agosto a la fecha es lo que he estado haciendo. Yo a partir de agosto dejé de trabajar para un colegio de así en forma, por eso es que ahora me ves acá, pero es como la idea, ¿no? Yo sé que va a ser empezar un poquito desde abajo porque es un nivel en el que yo no trabajaba, actualmente sí está siendo más complicado conseguir un empleo, ¿no? En ese aspecto, pero estoy como muy optimista en ese sentido, ¿no? Y pues estar también en la apertura de cosas como estas y realmente el día que tú me escribiste y oye, hay esto, dije, ay, no, se me hizo tan interesante, siempre he pensado que como docentes tenemos la obligación de poner ese granito de arena socialmente hablando para la mejora, ¿no? No solo de las futuras generaciones, ¿no? Sino también de aquellos docentes, ahorita en la carrera que yo estoy dando en la clase es la licenciatura en pedagogía, Mm. y yo en mi discurso platico mucho esto con los chicos, ¿no? Les decía, chicos, en la licenciatura que tú te estás formando, te vas a encontrar con esto, con esto, con esto. Es como un poco acercarlos a esa realidad a la que ellos van a enfrentarse dentro de 2 o 3 años, ¿no? Que ellos ya Mm. están ahorita en un segundo cuatrimestre. Mm. Entonces, pienso que cuando tú ya tienes cierta experiencia de este lado y vas a impartir clases a ese nivel, pues tienes mucha tela de dónde cortar, porque al final del día les puedes mostrar un poquito de lo que ellos van a poder vivir en unos años más adelante cuando ellos ya empiecen a ejercer la carrera, ¿no? Entonces, pues mi idea es esa, y seguir buscando. No quisiera o no está en mis planes ahorita, salvo que otra cosa pasara, regresar a nivel primaria, salvo que a lo mejor llegara una muy buena oferta, también podría ser, pero tal vez combinaría a lo mejor entre semana la educación básica, la educación regular, primaria a lo mejor, y tal vez ya los fines de semana o en las tardes nivel licenciatura. Secundaria no, ya en algún momento dice con nivel secundario y sé que no estoy hecha para esa edad, no, no es algo que me agrade mucho, la edad entramos como mucho en ese choque y considero que uno también debe ser muy honesto en ese sentido, ¿no? Para algo para lo que no estamos hechos o para lo que no, a lo mejor no nos llena del todo y no estar por estar, ¿no? Entonces, mi idea o mi plan es, sí, de aquí a agosto poder tener mayores horas ya para dar clases a nivel licenciatura, seguir preparándome y la cuestión de mis terapias y clases aquí por las tardes. Pues Ujú. yo te escucho y me parece una transición muy cuidada, ¿sabes? O Muchas sea, gracias. resueno contigo de alguna manera porque, ¿no? Bueno, tú bien sabes que yo después de la pandemia decidí dar un cambio y era como, yo no lo tenía tan claro como tú, ¿no? Pero es verdad que después de cierto tiempo, a veces uno tiene la sensación que estás invirtiendo en algo que no sabes a dónde te va a llevar. Pero mientras tú Exacto. no pierdas esa pasión por lo que realmente crees, llega.
Entonces, mira, afortunadamente, y claro, tú también con toda esa experiencia, además después de una coordinación, seguramente se te van a abrir muchas puertas, Gaby. Te deseo lo mejor en Muchas todos los gracias. aspectos. Gracias, no te creas, esa claridad no la tuve luego, luego. O sea, yo la tuve 5 meses después de haber dejado primaria, educación primaria, ¿no? No sabía para dónde, como que fueron muchos años que me dediqué al último colegio en el que estuve 16 años, entonces realmente fue todo un tiempo que yo no me veía, ¿no? Fuera de, cuando ya estoy fuera, es ahora qué quieres, ¿no? Para dónde quieres seguir, hacia dónde te quieres encaminar, y me costó cerca de 4 o 5 meses decir, a ver, no, sí, lo que quiero es esto, o sea, evidentemente y obviamente mi camino es el educativo, o sea, yo ahora que ya pisé un aula a nivel licenciatura, lo confirmé el sábado pasado, sí, es esto, aquí estoy hecha para esto, a mí me gusta dar clases, a mí me gusta compartir, me gusta estarme capacitando, me gusta estar impartiendo conocimientos, me gusta permitir esa interacción con los alumnos, me gusta. Esa parte la tengo muy clara y la confirmo, ¿no? Pero sí me costó como 4 o 5 meses decir, ahora para Mm. dónde quieres irte, porque yo las terapias vespertinas las dejé por mucho tiempo por darle prioridad a la parte de la coordinación, que era un puesto que demanda muchísimo, allá era la coordinación, pero yo llegaba aquí a casa y era busca curso, busca materiales que les van a servir a tus docentes, busca información, o sea, le dedicaba todavía más tiempo aquí en las tardes, entonces pues ya después de un tiempo te vas dando cuenta que a lo mejor no fuiste tan buena administrando tus tiempos y era demasiado lo que le dedicabas, y pues al final cuando ya estás fuera es como un descontrol personal y profesionalmente hablando. Entonces, ya que tuve la claridad, dije, bueno, empecé a hablar con personas y bueno, si tienen la oportunidad de mandarme alumnos para que vayan o que sean candidatos para la terapia del lenguaje, acá estoy, la parte académica, acá estoy, y ya después empecé a mandar solicitudes a las universidades. Y te digo, me fui por universidades pequeñas y pues bueno, ya con miras a ir poco a poco a lo más, a lo grande, digamos, ¿no? Pero sí, sí me costó unos meses también, no te creas. Bueno, pero unos meses, ¿eh? A veces Sí. cuesta más, créeme. Así Ok, que, sí. sí, sí. Gaby, ¿y el tema de la investigación en educación, cómo no te apetece? Digo, estoy aquí soltando. Fíjate que nunca me he metido a un rollo. Van 2 ocasiones que 2 personas, profesoras, una de ellas ya con doctorado, me invita. Ella no se consolidó, fue la cuestión en el tiempo de la pandemia, ya a finales, ya cuando ya estábamos casi en la presencialidad, andábamos en eso a distancia porque ella está en Ciudad de México, y ya no se hizo y ya no se volvió a tocar el tema, ¿no? Nunca por mi cuenta he buscado algo de esa índole, tal vez ahora que ya estén impartiendo a nivel licenciatura, sea algo, de momento no me ha generado así decir, ay, sí, me voy a meter a alguna cuestión a nivel de investigación académica, investigación docente, no como tal, pero sí no lo descarto, no es algo que descarte, no es algo que, digamos, no me llame la atención, sí, sí me llama, pero sí lo podemos tener ahí como en el tintero, ¿no? Porque te conozco, por eso te lo digo, ¿vale? Sí, 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 sí. sí, sí, y estas cosas a distancia también, te digo, son cosas que a mí yo antes estaba un poco negada a la cuestión del internet, un poco a la cuestión digital, y cuando nos vimos obligados pues tuve que aprender como todos o como la mayoría, de manera express. Tuve maestras muy buenas que fueron mis sobrinas en ese momento, y eso me ayudó bastante a poder explicarles a mis compañeras a distancia cómo le teníamos que hacer para impartir las clases. Ya después, pues ya ahora en día hasta lo usas hasta para cuestiones sociales, ¿no? Una videollamada, ¿no? Y ahí estás en interacción. Pero sí considero que es una buena herramienta, ¿no? Que te puede ayudar pues a sumar, a lo mejor desde acá con compañeros. Por ejemplo, en la maestría me encontré con varios compañeros de Latinoamérica, ¿no? Había muchos peruanos, chilenos y todo, y de repente en los recesos de clase así nos quedábamos en la videollamada y compartíamos y decíamos, oye, allá en tu país, ¿cómo es? ¿Y qué hacen? Y cuando viajo, pues suelo como que no se me quita, ¿no? Es así como de veo algo y oigan, y aquí la educación, y aquí las escuelas, y cómo se le hace, y cómo es, y todo, porque siempre estás como muy en esa curiosidad de cómo se dan las cosas en otros lados, ¿no? Y ya cuando te comparten, dices, pues te llevas buenas sorpresas también, ¿no? Entonces sí, sí, no lo descarto totalmente, te digo, a lo mejor la idea queda ahí en el tintero y seguramente será un proyecto más adelante. Iré.
yo te veo, pero bueno, ya hablaremos más adelante. Ok. Vale, vale, Gaby, ha sido un placer escucharte, verte y aprender de ti. Enhorabuena por tu cambio y muchísimo éxito. Muchas gracias, Silvet. Gracias a ti por abrir estos espacios. Sumas y edificas en el ámbito educativo. Es sorprendente encontrarnos con personas como tú que siguen en el camino y que de alguna manera, pues yo creo que al igual que yo, no se te olvida en dónde iniciaste, no se te olvidan las raíces profesionales, echas mano de ello. Y eso, pues la verdad también es humano, porque si bien hay que actualizarnos también en muchos aspectos, las metodologías o las cuestiones de hace algunos años siguen funcionando y si las mezclas y todo, pues puedes obtener otras cosas. Entonces, gracias por la invitación y gracias por contar con estos espacios. Te agradezco. Pues un placer, Gaby, y seguro que nos veremos muy pronto. Y gracias a todos los que están viendo este episodio y nos vemos en el siguiente de Innovate and Educate Creative Bulletin News. Hasta pronto.